Bueno, el día de hoy vamos a ver fuerza hidrostática sobre superficies planas y curvas. Esto es lo que puede pasar si no se calcula bien cuánta fuerza puede soportar una superficie. Y en mayor escala pues puede ser más riesgoso. Para empezar vamos a recordar unos conceptos. Vamos a recordar lo que es un centroide en dirección vertical, más que es cómo se calculan, cómo están definidos. Entonces la altura centroidal viene definida como 1 entre área por la integral de y diferencial de área. Y para ejemplificarlo vamos a sacar dónde estaría el centroide de un rectángulo. Entonces, si tenemos que es 1 entre área por y diferencial de área, y aquí tenemos nuestro rectángulo de base B y altura h. Entonces esta diferencial de área lo vamos a ver así, como B por un diferencial de y, el cual aquí está. B diferencial de y es nuestro diferencial de área. Y el área del rectángulo pues es B por h. Entonces la integral viene dada desde 0 hasta h. Si integramos, bueno, si la b sale porque es una constante, queda b entre b, queda 1. Quedaría 1 entre h. Y la integral queda y cuadrada entre 2. Si evaluamos de 0 a h, vemos que queda 1 entre h por h cuadrada entre 2. Y finalmente nos dice que el centroide de un rectángulo está a la mitad de su altura. Ese resultado ya lo sabíamos, pero ya vimos de dónde sale y cómo está definido los centroides. Ahora es importante ver cómo está definido un momento de inercia de área. Está definido así, y cuadrada diferencial de área. Y vamos a calcular de la misma forma un momento de inercia. Un momento de inercia nos dice qué tan fácil es girar una superficie respecto a un eje. En este caso lo voy a calcular respecto al centroide y en dirección X, es decir, va a girar, digamos, alrededor de este eje. Entonces, el momento de inercia XX le pongo coma C para denotar que es centroidal. Entonces nuestro diferencial de área de la misma forma está definido así, como B diferencial de Y. Y si tenemos y cuadrada por b, el cual es una constante y puede salir, diferencial de y los límites de integración, ya que el eje está en el centroide, va a ser desde h entre 2, desde menos h entre 2 hasta h entre 2. Entonces la integral queda y cúbica entre 3 y evaluando los límites tenemos que es h entre 2 al cubo menos h entre 2 al cubo. Nos queda el resultado conocido como B por h cúbica entre 12. Y cabe mencionar que están calculados respecto al centroide. Pero ahora, ¿qué pasa si yo necesitara calcular un momento de inercia pero que no pase por el centroide? Es decir, que tuviera que trasladar el eje. ¿Qué pasaría si yo necesitara ese momento de inercia en la superficie, digamos, en la parte superior? Entonces vamos a denotarlo como un momento de inercia XXO en un eje cualesquiera O. Entonces, a partir de la definición de y cuadrada diferencial de área, tenemos lo mismo. El diferencial de área va a ser B diferencial de y, el cual aquí está. Y los límites de integración van a cambiar. Ahora vamos a integrar desde menos h hasta 0. Y obtendríamos la integral de y cuadrada es y cúbica entre 3 por b, y evaluando los límites de integración
obtenemos que el momento de inercia respecto a la parte superior del rectángulo es BH cúbica entre 3. Pero de este modo tendríamos que evaluar la integral en cada caso. Entonces vamos a ver otro modo. Vamos a usar el teorema de ejes paralelos. Entonces este teorema nos dice que podemos calcular un momento de inercia respecto a cualquier eje paralelo a los ejes centroidales, sabiendo la distancia que los separa. En este caso, como lo estoy trasladando desde el centroide hasta la parte superior, es h entre 2. Entonces, para calcularlo, pues nada más es saber la distancia que los separa al cuadrado por el área, más el momento de inercia centroidal, el cual es muy conocido, ya que todos los libros traen las fórmulas de los momentos de inercia centroidales. Entonces, vamos a ver, quedaría h entre 2 al cuadrado por el área del rectángulo es b por h, más el momento de inercia centroidal, el cual es conocido como BH cúbica entre 12 y lo acabamos de sacar hace un momento. Entonces, realizando operaciones, obtenemos que llegamos al mismo resultado. Pero usando este método es más fácil, ya que necesito los momentos de inercia centroidales y no necesito estar resolviendo la integral para cada caso. Ahora sí, vamos a empezar con la fuerza hidrostática sobre superficies planas. Entonces, supongamos que tenemos una presa y la presa está abierta a la atmósfera, entonces la presión atmosférica actúa de ambos lados. Y se puede considerar nada más esto, ya que se anula de ambos lados. Vamos a trabajar con esta parte. En la superficie el fluido no ejerce presión, por lo tanto no ejerce fuerza. Hay que recordar que la fuerza es igual a presión por área. Entonces nosotros podemos transformar la presión hidrostática en fuerza. Dependiendo qué tanto nos vayamos sumergiendo, vamos a tener que ir sumando estas pequeñas fuerzas. Y lo que tenemos que hacer es encontrar una sola que represente a toda esta distribución de fuerzas. Vamos a ver cómo se hace. Para determinar la fuerza total hay que sumar todas las fuerzas, como dijimos, desde la más pequeña hasta la más grande, para saber cuánta fuerza va a estar soportando esta pared. Y como dijimos también, la fuerza es presión por área. Entonces vamos a ir sumando cada uno de estas pequeñas presiones por su respectiva diferencial de área. Y la suma pues es una integral. Entonces obtenemos que la presión hidrostática es ρ por G por Y, dependiendo qué tanto nos vayamos sumergiendo. Y si recordamos, la densidad y la gravedad son constantes, pueden salir de la integral. Y aquí hay que recordar que la altura centroidal es 1 entre área por y diferencial de área. Entonces si yo despejo la integral y diferencial de área, me doy cuenta que es altura centroidal por área. Yo podría sustituirlo aquí. Entonces sustituyéndolo, obtenemos que la fuerza resultante, es decir, la suma de todas las fuerzas, está definida así. La densidad por la gravedad, por altura al centroide, por el área de la superficie plana. Entonces, como resumen, se puede decir que la fuerza total sobre la superficie plana es la presión hidrostática al centroide multiplicada por el área de la superficie. Ya que si recordamos, una presión hidrostática se define como ρ por G por H, solo que resulta que es la altura al centroide multiplicada por el área. Y toda esta distribución de fuerzas la vamos a representar con una sola fuerza.
Pero ahora es importante saber en dónde vamos a representar esa fuerza. No se puede aplicar en cualquier punto. Entonces, para ver en qué punto se va a aplicar, lo que vamos a hacer es suma de momentos. Cada uno de los momentos que está ejerciendo cada una de las fuerzas tiene que ser igual al momento que va a generar esta sola fuerza. Entonces, pues tenemos que es la fuerza por la distancia donde se va a aplicar. Es igual a la suma de los pequeños momentos. Las distancias por la fuerza, presión por diferencial de área es la fuerza. Y ahora si la presión la descomponemos en ρ por G por Y, siendo Y pues la altura en la cual estamos, obtenemos esto, sacando las constantes ρ y G, tenemos Y cuadrada diferencial de área. Pero eso nos debe recordar algo que acabamos de ver, que Y cuadrada diferencial de área es un momento de inercia. Y usando el teorema de ejes paralelos, vamos a sustituir, en vez de escribir la integral, vamos a escribir x y el momento de inercia xo, aquí está. Y ese a su vez lo vamos a descomponer por el teorema de ejes paralelos como un momento de inercia centroidal y la distancia que lo separa. Despejando YSP, es decir, dividiendo entre la fuerza resultante, obtenemos que es la altura al centroide más este término, densidad por gravedad, momento de inercia XX centroidal. Esa es la gran ventaja de haber usado el teorema de ejes paralelos, que estos valores ya están calculados, ya hay tablas de las fórmulas que conforman este momento de inercia, y dividido entre la fuerza. Esta distancia es YSP, y entonces podemos decir que este término indica la distancia por debajo del centroide. Toda esta distancia roja es YSP, pero el centroide está, digamos, por aquí. Entonces el segundo término nos indica cuánto está por debajo del centroide donde se está aplicando la fuerza. Y hay que recordar que esta distancia sale para que la suma de momentos sean iguales en ambos casos. Pero ahora, ¿qué pasa si la superficie está inclinada? Pues lo único que se tiene que hacer es el ajuste usando la relación trigonométrica adecuada, que en este caso es el seno, ya que el seno está definido como cateto opuesto, que precisamente es la altura entre la hipotenusa. Veamos un ejemplo para ver cómo se resuelven estos problemas. Dice, un cuarto en el nivel más bajo de un crucero tiene una ventana circular de 30 centímetros de diámetro. Si el punto medio de la ventana se encuentra 5 metros por debajo de la superficie del agua del mar, determine la fuerza hidrostática que actúa en la ventana y el centro de presiones. Entonces esto es muy importante para poder, en este caso, diseñar las ventanas que hay en un barco. Hay que saber cuánta fuerza va a soportar esa ventana y poder diseñar en función a ello. Entonces, si recordamos, dijimos que la fuerza total sobre la superficie plana es la presión hidrostática al centroide multiplicada por el área de la superficie. Entonces, si yo voy a analizar este círculo, necesito saber dónde está el centroide de un círculo, el cual pues está en el centro del círculo. Y nos dice que de ahí a la superficie son 5 metros. Entonces yo ya lo único que necesito es sustituir 1025 porque es agua de mar por 9.81 por la altura centroidal, que son 5 metros, por el área. El área de un círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, realizando operaciones, tenemos que nos queda 3553.8 newtons. Pero ahora hay que saber dónde se aplica esa fuerza. Entonces, usando la segunda fórmula, obtenemos que es ρ por g por el momento de inercia centroidal por el seno de θ
entre la fuerza. Entonces ρ, la densidad es 1025 por 9.81 por el momento de inercia, pi por radio a la cuarta sobre 4, entre la fuerza que acabamos de calcular. Y resulta que es un número muy pequeño, nos da 1 milímetro por debajo del centroide. Ahí es donde se aplica la fuerza total. Ahora veamos qué pasa sobre superficies curvas. ¿Qué pasa si la presa está diseñada con una superficie curva? Supongamos que ahora tenemos una presa así. Entonces lo que tenemos que determinar es la fuerza, lo vamos a descomponer en dos, fuerza horizontal y fuerza vertical. La fuerza horizontal la vamos a ver como la proyección a un plano vertical, es decir, si viéramos de frente esta presa, lo que veríamos es un rectángulo y lo vamos a analizar como si fuera una superficie plana. Mientras que la componente vertical es el peso del agua, es todo el peso que está cargando la presa, es toda esa masa de agua que está cargando, calcular su peso y es lo que va a ir como fuerza vertical. Cabe mencionar que si la curva que se va a analizar es una sección de un círculo, la fuerza siempre va a actuar en dirección radial. Muy bien, vamos a resolver este ejercicio. Dice, una presa tiene forma parabólica como se muestra en la figura. En la figura vemos que nos dan la ecuación de la parábola, z igual a z0 por x entre x0 al cuadrado. Y nos dicen que x0 vale 10 pies, z0 vale 24 pies, que el fluido es agua y su peso específico es 62.4 libras fuerza sobre pie cúbico. Entonces nos piden determinar la fuerza y el punto donde se aplica la fuerza. Nos dicen que la presa tiene 50 pies de ancho, es decir, 50 pies hacia la pantalla, hacia dentro de la pantalla, digamos. Entonces, muy bien, vamos a calcular la fuerza horizontal, la cual dijimos que es la proyección del área, lo vamos a tratar como una superficie plana. Entonces es gamma por la altura al centroide. Si de frente estamos viendo la presa y es un rectángulo, el centroide del rectángulo está a la mitad y el área es el área del rectángulo, es el área de la proyección de la presa en ese plano. Entonces el cálculo es muy sencillo. Gamma 62.4 por la altura al centroide. Si nos habían dicho que la altura total son 24 pies, el centroide está en 12 pies y el área ahora sí es 24 por 50 pies hacia adentro de la pantalla, digamos. Entonces la fuerza horizontal queda 898.560 libras fuerza. Y vamos a ver dónde se aplica. Entonces es gamma por el momento de inercia respecto al centroide, el seno de teta. Y al hacer cálculos, el centroide pues es un rectángulo porque estamos viendo la proyección en ese plano en rojo. Entonces es base por altura al cubo entre 12, está vertical, pues son 90 grados. Y resulta que está a 4 pies por debajo del centroide. El centroide estaba a la mitad, en 12 pies. Entonces se aplica 4 pies por debajo, es decir, a 16 pies de profundidad. Ahora vamos a ver qué pasa con la componente vertical. La componente vertical dijimos que es el peso del fluido. Entonces, ¿cómo sacaremos el peso? Pues es simplemente el peso específico por el volumen que tiene encerrado esa sección de la presa. Entonces es gamma por el volumen. El volumen se determina así. Está 2
veces x0, z0 entre 3 por b. Ese 2x0, z0 entre 3 se puede calcular ya sea sacando el área de este rectángulo completo y restarle la integral de la presa, de la parábola. Pero para ahorrar tiempo, pues ya pongo el resultado. Entonces, al sustituir los datos que tenemos que la fuerza vertical son 499.200 libras fuerza. Pero ahora, esa fuerza que es el peso, ¿dónde se aplicará? ¿Dónde será? Pues tiene que ser precisamente en el centroide de la masa de agua de esa figura. Ahí es donde se tiene que aplicar la fuerza vertical, mientras que la fuerza horizontal ya la calculamos. Entonces, teniendo las dos componentes, podemos sacar la magnitud de la fuerza total y el punto donde va a impactar sobre la parábola. Entonces, para eso necesitamos sacar la ecuación de una recta. Para sacar la ecuación de una recta, en este caso tenemos un punto, el cual ya sabemos dónde está la intersección de las dos fuerzas, y una pendiente. La pendiente pues es precisamente la componente vertical con la componente horizontal. Entonces sacamos la ecuación de la recta, que después de hacer los pasos algebraicos obtenemos que es de menos 0.56x más 10.21. Y al igualarla con la ecuación de la parábola que nos habían dado, obtenemos la intersección. La intersección se da en 5.43 pies y 7.07 pies en dirección z. Es decir, son las coordenadas de este punto. Además, para sacar la magnitud de la fuerza hay que sacar la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Y son 1028 por 10 a la 3 libras fuerza. Esa es la magnitud de la fuerza que está soportando la presa. Pero hay otro tipo de casos en el estudio de superficies curvas. Esos casos es cuando la superficie curva está por encima del fluido. Si se dan cuenta, en esta compuerta que está diseñada así, la superficie está por encima del fluido. Entonces vamos a ver cómo se calcula. Vamos a leer el problema. Una compuerta de 4 metros de largo, es decir, 4 metros hacia adentro de la pantalla, con forma de un cuarto de círculo de radio de 3 metros y peso despreciable, está articulada en A. La compuerta controla el flujo de agua en B, donde la presiona un resorte para mantener cerrada la compuerta. Cuando el nivel de agua alcanza el punto A, determine la fuerza del resorte mínima para mantener cerrada la compuerta hasta que el nivel alcanza el punto A. Es decir, el resortito que está aquí está calibrado para que se llene esta presa hasta este punto. Si subiera más, la fuerza hidrostática sería mayor y se abriría hasta que vuelva a llegar a este nivel y la fuerza del resorte haga que se cierre la compuerta. Entonces, como habíamos dicho, la componente horizontal es estudiarlo como la proyección en este plano. Solo que aquí, al ir disminuyendo en altura, va aumentando la presión y por lo tanto va aumentando la fuerza. Entonces, como dijimos, la regla: presión hidrostática al centroide, que en este caso, si lo vemos de frente, va a ser también un rectángulo de base 4 y altura 3. Obtenemos que son 176.580 newtons. Pero ahora vamos a ver qué pasa con la fuerza vertical. La fuerza vertical, estamos en la misma altura,
Por lo tanto, tenemos la misma presión en todo este segmento. Entonces va a ser de la misma forma. La fuerza vertical va a ser la presión que tengo en este nivel multiplicada por el área proyectada. El área proyectada en este caso también son 3 por 4. Pero eso no es todo, sino que esta presión va para arriba. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una masa de agua que tiene un peso. Ese peso va hacia abajo, entonces se tienen que restar. Entonces si vemos las expresiones es ρ por g por h, pero esta h ya no es centroidal, es hasta acá abajo de la superficie. Por h por área. Luego menos ρ por g por el volumen para restarle el peso. Entonces si sustituimos los valores, tenemos que nos da una fuerza vertical de 75.788 newtons. Y como es una sección circular, habíamos mencionado que siempre va a ir en dirección radial, es decir, va a partir del centro de esa sección de círculo. Y vamos a obtener esto: una componente vertical y una componente horizontal, para obtener la componente total. Pero como lo que nos piden es la fuerza del resorte, pues hay que sacar una suma de momentos e igualarla a 0. Entonces, ¿cómo queda definido la suma de momentos? Es la fuerza horizontal por R, ya que es esta fuerza horizontal por la distancia que lo separa, pues es precisamente el radio, desde la articulación hasta acá. Más la fuerza vertical por 0, ya que pasa a través de la articulación. Entonces, en realidad esta fuerza no ejerce ningún momento. Y en sentido opuesto va la fuerza del resorte por R también, ya que son colineales. Y obtenemos que la fuerza del resorte tiene que ser igual a la fuerza horizontal. Tiene que ser igual a 176.580 newtons. Entonces, en realidad, en este caso pudimos no haber calculado la fuerza vertical. Sin embargo, lo hicimos para ejemplificar cómo es que se hace cuando tenemos una superficie curva por encima del fluido. Bueno, espero que este video les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.